Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría Consciente, y estamos aquí para brindarles nuestro apoyo todos los días. Cuando tus hijos no te valoran o te desatienden, no es el momento de enojarse ni de intentar darles una lección. En su lugar, sigue este enfoque, te aseguro que será efectivo. En las familias actuales, la dinámica entre padres e hijos frecuentemente enfrenta numerosos obstáculos. En particular, al llegar a la etapa de la vejez, cuando los hijos maduran y buscan su independencia, los padres a menudo se sienten confundidos y desorientados. Esta sensación se intensifica aún más cuando los hijos muestran desdén o se alejan. La relación entre padres e hijos es un proceso de separación progresiva y, al mismo tiempo, un camino de aprendizaje continuo. En el libro El hombre invisible se menciona que, a medida que los hijos se vuelven más independientes, los padres tienden a sentirse más solos. No obstante, los padres aprenden a ser comprensivos y suelen decirte, estoy bien, no te preocupes, sigue adelante con tu vida. Con el tiempo, nuestros hijos crecen y se convierten en adultos, lo que provoca que la distancia entre nosotros se amplíe, a veces manifestándose en falta de respeto o alejamiento. Ante estos cambios, es normal experimentar una profunda sensación de pérdida, confusión o incluso frustración. Sin embargo, es esencial no enojarse ni tratar de razonar en exceso. Recuerda solo 6 palabras que pueden ayudar a resolver muchos desacuerdos. Primero, no te enojes, mantén la calma y sonríe. En el famoso programa de televisión Cambio de Estaciones, me llamó la atención un joven protagonista llamado Wan Jing-se. Nació en una familia extremadamente adinerada y creció rodeado de lujos, pero sus padres, siempre ocupados, rara vez mostraban interés en su educación. Solía escaparse de casa, causar problemas y pelear, lo que se volvió habitual para él. No tenía respeto por los demás, ni siquiera por sus propios padres. En su primer día en el programa, cuando llegó al campo y el equipo estaba organizando su equipaje, Wan Jing-se perdió el control y llegó a golpear a alguien. Al llegar a la casa de su abuelo en el campo, mantuvo una actitud desafiante y altanera. La abuela del pueblo, con buenas intenciones, le preparó una comida, pero él respondió con comentarios despectivos. Dijo, yo, Wan Jing-se, preferiría morirme de hambre, morir afuera o saltar de aquí, antes que comer algo que ustedes hayan hecho. Ante la falta de respeto mostrada por el niño citadino, el abuelo y la abuela del campo no se enojaron, sino que lo enfrentaron con una sonrisa y se pusieron a preparar una comida deliciosa para él nuevamente. Más tarde, la abuela del pueblo caminó durante 3 horas por los senderos de la montaña, preocupándose con todo su amor por Wan Jing-se y deseando que se esforzara en sus estudios. Después de más de un mes de vivir esa experiencia, el amor incondicional y silencioso de sus abuelos conmocionó su corazón, y comenzó a dejar atrás su rebeldía y resentimiento. Al regresar a su hogar en la ciudad, Wan Jing-se se volvió más comprensivo y empezó a acercarse a sus padres, buscando la reconciliación y deseando pasar más tiempo con ellos. Con el paso del tiempo, Wan Jing-se mantuvo el contacto con la familia del campo que lo había recibido, y los abuelos siempre lo llevaban en sus pensamientos, enviándole saludos en cada celebración. Cuando los hijos no te muestran respeto o te ignoran, lo primordial es manejar tus emociones. El enfado no solucionará el problema y solo perjudicará la relación con ellos. La calidez y el amor son las formas más efectivas de disolver el resentimiento en el corazón de los hijos. Esto me recuerda la experiencia que compartió el presentador Don Yui sobre una clase que impartió en el pasado. Al comienzo de la lección, los estudiantes no dejaban de hacer ruido, lo que interfería con el desarrollo de la misma. Una chica en la primera fila continuaba golpeando sus libros sobre el escritorio, generando un ruido irritante, y luego empezó a toser fuertemente. Don Yui mencionó que en ese instante se dio cuenta de que la solución más fácil sería gritarle y expulsarla del aula. Sin embargo, optó por la comprensión y le ofreció su mayor amabilidad. Le dio unas pastillas para la tos y le pidió que cuidara su salud. Poco después, la clase regresó a la calma por el resto de la sesión. Napoleón solía afirmar, aquellos que son capaces de dominar sus emociones son más grandes que los generales que conquistan ciudades. Las personas que mantienen la serenidad no solo minimizan los conflictos con sus hijos, sino que también encuentran soluciones más efectivas a los problemas.
Si deseas que tus hijos te respeten y te cuiden, es fundamental que aprendas a gestionar tu temperamento. En cualquier circunstancia, no dejes que tus emociones te controlen. A lo largo del tiempo, una voz alta y autoritaria no siempre significa que tenga razón. En ocasiones, optar por el silencio puede ser la respuesta más efectiva. Fomenta la paz en tu familia y deja que el tiempo decida quién está en lo correcto. Solo con armonía en el hogar se pueden superar las dificultades. En segundo lugar, evita las discusiones, guarda tus objeciones, retroceder es la mejor estrategia. Benjamin Franklin afirmó que las disputas son un juego entre personas. Sin embargo, es un juego peculiar en el que nadie realmente gana. Muchas personas son pacientes con los extraños, pero no lo son con sus seres queridos, especialmente en la dinámica entre padres e hijos, donde es fácil perder la calma y terminar en desacuerdos. Lynn, un anciano en casa, solía quejarse de que su hija se volvía cada vez más distante y que cualquier conversación terminaba en una pelea. La verdad es que, cuando su hija intentaba compartir su vida cotidiana con él la interrumpía constantemente, diciendo cosas como, deja de jugar, ya eres adulta, ¿por qué no buscas pareja? Me hace sentir avergonzado frente a los demás. Cuando su hija manifestaba su deseo de cambiar de empleo, él respondía con preguntas críticas, ¿por qué no puedes mantenerte en un trabajo? Los jóvenes deben aprender a ser persistentes. Un día, Lynn se emocionó con la idea de aprender a editar videos, pero cuando su hija intentó enseñarle, rápidamente perdió la paciencia. En ese momento, Lynn se quejaba, ¿de qué sirve que hayas estudiado tanto? Ahora que tienes la libertad, no quieres enseñarme algo tan sencillo. Cada vez que intentaban comunicarse, la conversación concluía en una acalorada discusión y ambos terminaban separados y molestos. Con el tiempo, la hija de Lynn se volvió cada vez más reservada y ante las críticas constantes de su padre, acabó cerrándose por completo. Algunos padres son excesivamente rígidos con sus hijos, impidiéndoles cometer errores o tomar decisiones por sí mismos. Cuando los hijos muestran actitudes rebeldes, los padres suelen responder con aún más severidad, lo que genera reacciones más desafiantes por parte de los niños. Esto solo intensificará los conflictos entre ambos. Como padres, cuando tus hijos no te muestran respeto ni te prestan atención, es fundamental adoptar una postura objetiva. Si has cometido un error, reconócelo y da un buen ejemplo a tus hijos. Si ellos están en lo incorrecto, no utilices tu autoridad para imponer tu opinión, ya que esto solo incrementará su rebeldía. Reserva tus objeciones y mantente firme pero sereno, de este modo, podrás guiar a tus hijos hacia la autorreflexión. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. El autor francés François de la Rochefoucauld expresó una vez, pensar que dos personas pueden compartir los mismos pensamientos, juicios y deseos es la idea más ridícula, no es factible ni deseable. Con frecuencia, los desacuerdos entre padres e hijos no se centran en quién tiene la razón, sino en que cada generación posee sus propias costumbres y responsabilidades. Estas discrepancias suelen ser la causa de las brechas generacionales, lo que dificulta que ambas partes alcancen un acuerdo en sus perspectivas. Los jóvenes, debido a su falta de experiencia, pueden desestimar los consejos de sus padres, mientras que los adultos mayores, con el tiempo, tienden a volverse más inflexibles y repetitivos. En esta situación, lo más adecuado que podemos hacer es demostrar mayor empatía y tolerancia, controlar nuestras ganas de discutir con nuestros hijos y establecer una distancia que resulte cómoda para ambos. Como se indica en el despertar de los padres, es fundamental que nos transformemos gradualmente en el tipo de padre o madre que se ajusta a las necesidades de nuestros hijos. Con el paso del tiempo, a medida que ellos maduran y nosotros envejecemos, es importante que entendamos los retos que enfrentan en su vida diaria y aprendamos a aceptar sus emociones negativas. En lugar de quedar atrapados en las dificultades cotidianas con nuestros hijos, es preferible centrarnos en disfrutar del tiempo que aún compartimos. Cuidar de nuestras emociones y de nuestro bienestar físico, así como elaborar un buen plan para nuestra vida en la vejez, es la elección más sabia que podemos hacer en este momento. En tercer lugar, es mejor guardar silencio y llevar nuestra vida de manera privada.
Schopenhauer escribió en La sabiduría de la vida, debemos mantener nuestros asuntos personales en secreto. Todo lo que nuestros conocidos no puedan observar con sus propios ojos, no deberíamos compartirlo. En cada hogar existen dificultades, y cuando otros las oyen, en lugar de mostrar comprensión, a menudo se convierten en objeto de burla. Si esta información llega a nuestros hijos, solo intensificará los conflictos familiares. Durante el reinado de Guangxu en la dinastía Qin, en el pueblo oriental de Tongzhou, había una familia que se sostenía mediante el arrendamiento de tierras agrícolas. El agricultor Xixia tenía 2 hijos y 3 hijas, las 3 hijas ya se habían casado, mientras que los 2 hijos continuaban solteros. Este agricultor nunca asistió a una escuela privada en su juventud y, en su vida cotidiana, disfrutaba de discutir temas familiares con sus vecinos. Sus 2 hijos le tenían temor y solían pelear con ella, además de que disfrutaban de jugar a las cartas y frecuentemente no regresaban a casa hasta altas horas de la noche. Cansada y molesta, la agricultora a menudo se quejaba a sus vecinos acerca de sus hijos. No tardó mucho en que todo el pueblo se enterara de la fama de los hijos desobedientes de la familia. Pronto, sus 2 hijos llegaron a la edad adecuada para casarse, y la agricultora hizo todo lo posible para encontrar parejas adecuadas para ellos, con la esperanza de que el matrimonio los volviera más responsables y maduros. Sin embargo, todo el pueblo conocía la mala conducta de sus hijos, por lo que ninguna familia deseaba casar a sus hijas con ellos. En realidad, aunque sus hijos disfrutaban de jugar a las cartas, nunca evadían el trabajo duro, y a pesar de que discutían ocasionalmente, cuando su madre se enfermaba, ambos la atendían sin cesar. Pero, como dice el refrán, lo bueno no se propaga, lo malo viaja a 1000 millas. Las quejas de la agricultora se convirtieron en un escándalo conocido por todos, lo que no solo afectó su reputación, sino que también perjudicó a sus hijos, dificultando sus posibilidades de matrimonio. Algunos hijos pueden exhibir una actitud desinteresada o irrespetuosa hacia sus padres, pero en el fondo de su ser, todavía desean ser valorados por ellos. Si los padres continuamente destacan los errores o deficiencias de sus hijos en público, solo conseguirán que la percepción de sus hijos se vea afectada ante los demás, lo que socavará su autoestima. En situaciones más críticas, los hijos podrían llegar a un estado de autoengaño o resignación. Como padres, debemos adoptar una postura comprensiva. Los conflictos familiares deben resolverse en el ámbito del hogar, evitando exponer las debilidades de los hijos ante otros. En una familia, es importante ser comprensivos y pacientes entre nosotros, y ser cautelosos con nuestras palabras hacia el exterior. Sin importar la calidad de la relación con nuestros hijos, siempre debemos salvaguardar su dignidad y prevenir que otros se interpongan o critiquen. El hogar es un santuario, un espacio de resguardo. Para mantener la armonía y la tranquilidad familiar, es fundamental proteger y cuidar la intimidad de la familia. Los integrantes del hogar deben respaldarse mutuamente, solo de este modo la convivencia mejorará con el tiempo. En el libro Antes de que te vayas, se menciona que la relación entre padres e hijos es un proceso de separación progresiva, pero también representa un camino de crecimiento y aprendizaje para ambas partes. La relación entre padres e hijos a lo largo de la vida está repleta de momentos tanto agradables como difíciles. A medida que los hijos buscan su independencia, es normal que los padres experimenten sentimientos de soledad y confusión. Sin embargo, esto no debería marcar el final del vínculo, sino más bien el comienzo de una conexión más sabia y madura. En una familia verdaderamente equilibrada, no se pierde tiempo en disputas triviales ni en enfrentamientos. Los padres comprensivos, al lidiar con la falta de respeto o la distancia emocional de sus hijos, reaccionan con serenidad y sin ira, sin la necesidad de salir victoriosos en cada discusión. La actitud del padre y las emociones de la madre influyen en el futuro de los hijos y en las expectativas de la familia. Con calma, empatía y paciencia, no solo podemos preservar la armonía en el hogar, sino también ser un modelo de estabilidad emocional y sensatez para nuestros hijos. En la vida, anhelamos contar con más comprensión y tolerancia, y menos críticas y quejas. De este modo, juntos podemos crear un hogar acogedor y feliz. Tengo 65 años y cuidé de los hijos de mi hija durante una década. Un acontecimiento me reveló la verdadera naturaleza de mi hija y mi yerno. Mi nombre es Esyuyu,
tengo 65 años y fui maestra de escuela primaria. Estoy jubilada desde hace más de 10 años y recibo una pensión mensual de más de 4.800 yuanes. Mi esposo falleció hace muchos años, y para evitar que un nuevo matrimonio afectara a mi hija, decidí permanecer sola. Después de que mi hija se casó, consideré la posibilidad de encontrar a alguien con quien disfrutar mis años dorados, pero mi hija no apoyó esa idea. Me dijo que volver a casarme solo significaría ser una niñera gratuita para algún hombre y que no obtendría nada a cambio. En ese momento, consideré la posibilidad de volver a casarme, ya que tenía un amigo cercano con el que me llevaba muy bien. Él deseaba que viviéramos juntos, y a mí me parecía una persona adecuada, así que estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, como mi hija no estaba de acuerdo, decidí dejarlo de lado. Mi hija me comentó que, si alguna vez me sentía demasiado sola, podría ayudarla con el cuidado de sus hijos, y que ella y su esposo se encargarían de mí en mi vejez. Así que, cuando nació mi nieto, comencé a cuidar de él, y eso se convirtió en mi vida durante los siguientes 10 años. Vivir en la casa de mi hija es aún más agotador que cuando trabajaba. Antes, tenía 2 días de descanso a la semana, además de vacaciones de invierno, verano y otros días festivos. En cambio, en la casa de mi hija, estoy en un estado de trabajo continuo, de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, sin un solo día libre. Aunque suene exagerado, a veces siento que ni siquiera tengo un momento para respirar. Aunque mi hija y su esposo me dan dinero para los gastos mensuales, solo son 3.000 yuanes, lo cual no es suficiente para cubrir todo. Solo en comida gasto esa cantidad. Para los demás gastos, tengo que recurrir a mi pensión. Agotar mi pensión cada mes ya es mucho, pero a veces incluso tengo que usar mis ahorros para la vejez. En estos 10 años viviendo en la casa de mi hija, he gastado lo suficiente como para haber comprado una casa. Sin embargo, el dinero va y viene, y mi hija es mi única familia. Cuando envejezca, dependeré de ella, así que, si no gasto en ella, ¿en quién más lo haría? Pero mi perspectiva cambió tras un accidente de tráfico. En abril de ese año, tuve un percance mientras iba en mi ciclomotor a comprar comida. Me mareé, perdí la concentración y terminé chocando contra un coche. Afortunadamente, el conductor fue muy amable y me llevó al hospital de inmediato. De camino al hospital, llamé a mi hija y su esposo. Llegaron poco después de que me ingresaran. Al principio, me sentí aliviada, pensando que estaban preocupados por mi bienestar, pero lo que dijeron no fue lo que esperaba. Mamá, ¿quién te golpeó? ¿Pudiste ver la matrícula? Tenemos que asegurarnos de que esa persona pague. Parecían más interesados en obtener una compensación que en mi estado de salud. Les respondí, agotada, no fue culpa de nadie. Fui yo quien, al marearme, choqué contra el coche de otra persona. No me pidieron que pagara los daños, y además me llevaron al hospital. Tenemos que estarles agradecidos por eso. Me fracturé el peroné y tardaré meses en recuperarme, por lo que no podré ir a darles las gracias en persona por un tiempo. Les di el número de contacto de esa persona y les pedí que fueran en mi lugar, compraran un obsequio y les dieran un sobre rojo como gesto de agradecimiento. Mi hija y su esposo guardaron silencio y no respondieron. Poco después, el teléfono de mi yerno sonó, y se disculpó diciendo que tenía asuntos de trabajo, para luego irse. Pasé casi 2 semanas en el hospital y, aparte de esa primera visita, mi yerno no volvió a verme. Mi hija me explicó que su empresa estaba muy ocupada y que no podía encontrar tiempo. Ella no fue mucho mejor, ni siquiera se tomó un día libre para venir a cuidarme. Cada día solo me llamaba para preguntarme cómo estaba, y durante mi estancia en el hospital, sus visitas fueron tan pocas que las puedo contar con una mano. La casa de mi hija está a solo 3 kilómetros del hospital. Compartía habitación con una señora mayor que siempre pensó que yo no tenía hijos. Cada vez que su hija le traía comida, me ofrecía un poco también. Nunca le aclaré que sí tengo una hija, pero la verdad es que me sentía como si no la tuviera. Cuando llegó el momento de mi alta, llamé a mi hija y a su esposo para que se hicieran cargo de los gastos médicos. Pasé tanto tiempo en el hospital que la cuenta superaba los 30.000 yuanes, aunque puedo recuperar una parte,
aún me toca pagar más de 10.000 de mi propio bolsillo. Mi hija y su esposo intentaron ofrecerme ayuda, pero su respuesta me dejó desilusionada. Mi yerno me dijo: mamá, nos gustaría ayudarte, pero nuestros sueldos no son muy altos y tenemos muchos compromisos económicos, nuestra cuenta está vacía y realmente no hemos podido ahorrar. Queremos colaborar, pero no podemos. Mi yerno gana 7.000 al mes, y mi hija un poco más de 5.000. Solo me dan 3.000 al mes para los gastos, así que es evidente que tienen más ingresos, simplemente no están dispuestos a ayudarme más. Le dije a mi hija: después de tantos años de desvelos y sacrificios por ti, siempre he respetado tus decisiones. Siempre he estado a tu lado cuando me has necesitado. Siento que he sido una buena madre y no te he fallado. Tienes que saber que en estos últimos 10 años he invertido mucho en ustedes. Ahora que no tengo dinero, ¿no crees que deberías ayudarme? Expresé lo que sentía, pero ella no mostró interés en apoyarme. En vez de eso, insistió en que debía comprender su situación y no ponerla bajo presión. En ese momento, sentí que mi corazón se volvía frío hacia mi hija. Después de tantos años viviendo juntas, ya había entendido que no podía depender de ella. Aprecia lo que le doy, pero nunca ha intentado ponerse en mi lugar, solo recibe sin que le afecte en lo más mínimo. A pesar de todo, sigo manteniendo grandes esperanzas en ella. Tal vez eso es lo que significa el amor de madre: no importa cómo sean nuestros hijos, nunca podemos alejarnos de ellos. Sin embargo, con esta situación, finalmente comprendí que mi hija no es alguien en quien pueda confiar plenamente. Soy su madre, pero sus prioridades son solo su esposo y sus hijos. He hecho mucho por ella, y ni siquiera está dispuesta a contribuir con mis gastos médicos. ¿Es posible que en el futuro me brinde su apoyo? No necesito reflexionar al respecto, ya tengo claro que la realidad no se ajustará a mis deseos. El día que me dieron el alta, no me comuniqué con mi hija ni su pareja. En su lugar, llamé a mi hermana mayor para que viniera a buscarme. Ella llegó acompañada de mis 2 nietos y me llevó a su hogar. Dado que aún tengo la pierna lastimada, vivir por mi cuenta sería difícil. Solo deseaba contratar a una enfermera por un par de meses hasta que mi pierna sanara. Sin embargo, mi hermana decidió quedarse y atenderme, preparando comidas saludables para ayudar en mi recuperación. Mis 2 nietos también me visitan con frecuencia. Siento envidia de mi hermana, sus hijos son muy atentos. Aunque es algo mayor que yo, parece más joven. Creo que eso podría deberse a que preocuparse menos contribuye a un envejecimiento más lento. La relación con mi hija es una realidad que no puedo modificar. Lo que realmente puedo hacer es vivir mi vida de la mejor manera posible, y a partir de este momento, ahorraré mi dinero para mí misma y no invertiré ni un céntimo en ella. Al menos tengo 65 años, así que no es demasiado tarde para abrir los ojos. Mi madre falleció hace 3 años y, a los 72, mi padre decidió casarse con una cuidadora de 48 años. Un día, le mencioné que la cuidadora se había ido. Antes, creía que era positivo que mi padre se casara con ella, ya que parecía realmente interesada en él y no solo por su dinero o su casa. Sin embargo, cuando mi hermana, Su Minyu, le explicó la situación a la cuidadora, ella se marchó sin mirar atrás. Entonces, mi padre se dio cuenta de que todo había sido una ilusión. Ahora me encuentro ante una situación parecida. Mi padre, tras 3 años desde el fallecimiento de mi madre, desea casarse con esta cuidadora con la que ha estado saliendo durante 6 meses, argumentando que ella siente un gran amor por él. Así que le dije algo a la cuidadora, quien, mientras recogía su equipaje, se marchó sin mirar atrás, y mi padre aún sostiene que estoy arruinando su bella historia de amor. Mi nombre es Su-Jing, tengo 52 años y me retiré hace 2 años. Mi único hijo todavía asiste a la escuela. Mi esposo continúa laborando y yo soy hija única. En mi infancia, era como una pequeña joya, mis padres me brindaron mucho amor en mi crianza. Me regalaron juguetes, me inscribieron en clases de inglés y en lecciones de piano. En resumen, entre mis amigas, era la única hija única, y todas me miraban con envidia. Con el paso del tiempo, mientras mi madre estuvo hospitalizada, entendí profundamente las complicaciones de ser hija única. Por un lado,
tengo la responsabilidad de cuidar a mis padres, y por otro, debo atender a mis suegros, además de mi esposo e hijo. A veces realmente siento que el destino es injusto, al no otorgar todas las bendiciones a una sola persona. En mi juventud, disfrutaba de la felicidad, pero al alcanzar la mediana edad, debo enfrentar los retos que otros han atravesado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Cuando mi madre enfermó, decidí tomar una licencia prolongada para poder brindarle el cuidado que necesitaba. Mis suegros no estaban satisfechos con mi decisión, pero mi esposo me respaldó. Él mencionaba que ser filial es algo que hay que hacer en el momento adecuado. Una vez que los padres se han ido, ya no hay oportunidad de cumplir con esa responsabilidad. Tras el fallecimiento de mi madre, intenté convencer a mi padre para que viniera a vivir conmigo, pero él se negó. Dijo que debía encargarse de toda la familia y manejar su rutina diaria, así que lo más adecuado era contratar a una cuidadora. Al principio, las cuidadoras que encontré para mi padre eran mujeres mayores de 50 años que solo acudían a su hogar para preparar 3 comidas diarias y realizar un poco de limpieza. Tras mi jubilación, solía visitar a mi padre con regularidad y noté que había cambiado de cuidadora. Esta nueva cuidadora era más joven, inicialmente pensé que tenía más de 30, pero al conversar me di cuenta de que contaba con 48 años y estaba divorciada. No obstante, no parecía tener una vida tan complicada como afirmaba, ni lucía como una mujer de 48 años. Examiné su documento de identidad y también me pareció extraño, así que indagué sobre quién se la había presentado a mi padre. La cuidadora mencionó que había sido una agencia de servicios domésticos, así que le pregunté cuál era. Tras un tiempo, ella no pudo proporcionarme el nombre, y al final fue mi padre quien comentó que otras personas se la habían presentado. Resultó ser una pariente lejana de su lugar de origen, que tras su divorcio no contaba con ingresos y decidió dedicarse a ser cuidadora. Le pregunté a la cuidadora qué había hecho anteriormente. Ella contestó que era una mujer de campo y que, en ese rol, había cuidado a los niños y realizado tareas del hogar. Sin embargo, al observar sus manos, que eran más suaves que las mías, me cuestionaba cómo era posible que hubiera trabajado en el campo. Salí de la casa de mi padre, compré algunas cosas y me dirigí a la casa de un vecino para obtener más información sobre esta cuidadora. El vecino me comentó que tampoco sabía mucho al respecto, solo que era una pariente lejana de su familia. Le pregunté si realmente la cuidadora tenía 48 años y si siempre había estado en su hogar. Él me respondió que no podía confirmarlo. No pasaron muchos días antes de que mi padre me llamara para que regresara a casa porque quería hablar de algo conmigo. Mi padre me comentó que deseaba casarse con la cuidadora, que quería ofrecerle un hogar acogedor y encontrar un apoyo en su vejez. Le pregunté a la cuidadora si no debería consultar a sus hijos, y ella me contestó que no tenía hijos, que se había divorciado y por eso se vio forzada a dejar su hogar. Le propuse a mi padre que fuera al parque a jugar ajedrez con el vecino mientras yo conversaba con la cuidadora. Mi padre me presionó para que hablara ante él, así que le respondí que no tenía intención de hacer algo ridículo, que no quería comentar sobre temas personales de las mujeres. La cuidadora me observó con asombro, sin entender qué estaba tramando, mientras se acomodaba inquieta en el sofá. Tras acompañar a mi padre al ascensor, me giré y le comenté a la cuidadora que había conversado con el vecino. Ella me inquirió sobre qué había ido a hacer con él. Le contesté que el vecino me había mencionado que ella tenía 3 hijos, así que no comprendía por qué afirmaba que no los tenía. La cuidadora se mostró inquieta y no sabía dónde colocar las manos. Después le dije, esta casa ha estado a mi nombre desde que mi madre falleció. También le mencioné que mi padre solo contaba con su pensión mensual y unos 20,000 yuanes como ahorro, todo lo demás estaba a mi nombre. Si no me decía la verdad, podía llamar a la policía o optar por despedirla. La cuidadora se levantó de inmediato del sofá y me entregó un papel en el que había escrito algunas fechas en un garabato. La observé en silencio y ella aclaró que se trataba de un registro de su tiempo con mi padre. Ese tipo de artimañas las había visto muchas veces en internet. Le pedí que esperara un momento y le dije que le mostraría algo interesante.
saqué las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa para que la cuidadora pudiera ver su propia actuación. Ella entró a la casa para recoger sus pertenencias y no olvidó solicitar que le pagara el salario de este mes. Le respondí que solo había trabajado medio mes y si quería recibir el total, debía despedirse de mi padre de manera adecuada. Se fue a la cocina a preparar la comida y, después del almuerzo, le diría a mi padre lo que necesitara. Cuando mi padre volvió a casa para almorzar, se dio cuenta de que había una tensión entre nosotros y me preguntó qué sucedía. Le dije que la cuidadora le daría la explicación. Después de comer, me fui a descansar a mi habitación, permitiendo que ellos dos tuvieran una conversación. La cuidadora le informó a mi padre que su madre en el pueblo había llamado para decirle que estaba en el hospital, así que necesitaba regresar para hacerle compañía. Mi padre, al oír lo que decía la cuidadora, sacó generosamente una buena suma de dinero de su mesita de noche para dárselo. Ella sabía que probablemente estaba siendo grabada, así que rechazó el dinero, afirmando que ya le había pagado su salario de este mes. Mi padre, siendo tan amable, insistió en que debía darle algo, y aunque no quería intervenir, solo eran unos 1.000 o 2.000 yuanes. La cuidadora llamó desde la sala: «Hermana, me voy», así que me levanté para salir, deseándole un buen viaje sin seguirla. Mi padre permaneció en el sofá, confundido y reflexionando, y sabía que no deseaba su partida. No importaba cuánto se hubieran querido mis padres, al final, los hombres mayores también requieren compañía. Comprendía y apoyaba a mi padre en su deseo de encontrar una compañera, pero no de este tipo de mujeres que construyen sus relaciones sobre la deslealtad. En realidad, el vecino nunca mencionó que la cuidadora tuviera 3 hijos, fui yo quien le hizo las preguntas. Las personas poco sinceras suelen ser las más precavidas. Además, el hecho de que le mostrara las grabaciones de la cámara era para dejar en claro quién estaba engañando a quién. Entre mujeres, hay cosas que no necesitan ser dichas explícitamente, existen entendimientos implícitos. No obstante, mi padre se sentía muy triste. En ese instante, me pregunté si debería revelar la verdad a la cuidadora. Si no le decía nada, mi padre seguiría pensando bien de ella, pero si se lo contaba, podría lastimar su orgullo. De todos modos, ahora que me había jubilado, podía quedarme un par de meses más con mi padre y luego decidir mis próximos pasos. Llamé a mi esposo y le expliqué lo que estaba ocurriendo con mi padre, mencionándole que iba a quedarme un tiempo extra con él. Le pedí que conversara con mis suegros y les dijera cosas amables, y también le agradecí por su apoyo. Al fin y al cabo, decir cosas agradables no tenía repercusiones, y lo fundamental era que todos estuvieran felices. Si alguien se halla en una situación similar a la de mi padre, siempre es crucial tener en cuenta los sentimientos y la dignidad del anciano. No debemos actuar de manera impulsiva y lastimar a quienes amamos. Bueno, hasta aquí llega la charla de hoy. Agradezco su atención y espero que lo que compartí haya resonado con ustedes. Para los amigos que están suscritos, no olviden presionar suscribirse, así podremos estar con ustedes todos los días. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y avancemos paso a paso. Hasta la próxima. Y hola a todos. Sean bienvenidos a Sabiduría Consciente. Hoy exploraremos 8 hábitos que es mejor dejar atrás al pasar los 60 años. En especial, el 7º punto les sorprenderá. A lo largo del extenso río de la vida, nuestra generación ha enfrentado numerosas tormentas. Desde la inocencia y curiosidad de la infancia, hasta los desafíos y avances de la juventud. En este trayecto, hemos encontrado tanto obstáculos como triunfos. En este momento, la vida ha tomado un giro positivo. Hemos alcanzado la etapa adulta, contamos con algo de recursos económicos y más tiempo para nosotros. Es el momento de seguir nuestras verdaderas pasiones. No obstante, en esta segunda parte de la vida, es fundamental evitar caer en actitudes destructivas para vivir de manera plena y satisfactoria. Hoy les compartimos una carta escrita por un hombre mayor a su propio ser. Usando un lenguaje claro, este mensaje explora el auténtico sentido de la vida en la mediana edad y la etapa adulta avanzada.
Es una conversación cercana, llena de comprensión profunda. Cada línea conecta con el alma. Presta atención a su contenido, cada idea es sencilla y concreta, con gran valor para todos los amigos de edad madura. Se sugiere guardarlo con cuidado. 1. Deja de vivir atrapado en el pasado, ya que lo que ocurrió no puede modificarse. Lo que aún está por delante sigue siendo alcanzable. Los años vividos, sean dulces o amargos, ya forman parte de nuestra historia personal. Nuestra generación ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su desarrollo. La falta de recursos y el peso de las responsabilidades fueron cargas pesadas de llevar. Sin embargo, el avance de los tiempos nos ha brindado oportunidades y comodidades nunca vistas antes. Es fundamental apreciar el presente en lugar de quedar anclados en el pasado. Los recuerdos tienen un gran valor, ya que guardan los rastros de nuestra juventud, nuestras aspiraciones y las batallas libradas. No obstante, sumergirnos demasiado en lo que fue puede atraparnos en un estado de nostalgia. No dejemos que las sombras del ayer opaquen la luz del hoy. Las personas mayores deben aprender a liberar el peso del pasado, mirar hacia el futuro con optimismo y dedicar su tiempo y energía a actividades que realmente importen. Explora. Maravíllate con los imponentes ríos y montañas de nuestro país, adquiere nuevos conocimientos, nutre tu espíritu, involúcrate en labores de voluntariado y aporta tu granito de arena a la sociedad. Llena cada jornada de optimismo y energía, y construye recuerdos que en el futuro se llenen de la esencia del hoy. 2. Deja de estar molesta. Cuando éramos más jóvenes, no había nadie que pudiera tomar nuestro lugar si enfermábamos. Era fácil frustrarnos por el estrés de la vida o por la educación de nuestros hijos. Cuando un hijo se mostraba desobediente, era difícil no sentir ira. Pero ahora, nuestros hijos han crecido y tienen sus propias ideas y forma de vivir. Es importante reconocer que los hijos y nietos tienen sus propias bendiciones y caminos en la vida. Ya no podemos imponerles nuestras reglas como hacíamos antes. En su lugar, debemos aprovechar la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido con el tiempo para ofrecerles orientación, siempre con una actitud cariñosa y un toque de humor. Si nuestros hijos no siguen nuestros consejos, no vale la pena insistir o molestarse, ya que solo aumentará el distanciamiento entre generaciones. La ira no solo tiene efectos perjudiciales en la salud física y emocional, sino que también puede alterar la armonía en el hogar. Por esta razón, es fundamental mantener la calma, utilizar el humor y la empatía para resolver conflictos. Al abordar a los hijos con paciencia y comprensión, se fomenta un entorno familiar lleno de amor y estabilidad. 3. Deja de enfocarte en lo negativo de la vida. En lugar de eso, dedica tiempo a reflexionar sobre las cosas buenas, aunque sean solo una o dos. No todo será perfecto. Cada familia enfrenta sus propios desafíos. La vida, por su naturaleza, traerá obstáculos y complicaciones. A veces, recurrir a un amigo en busca de consuelo y respaldo es algo normal. Sin embargo, si te quejas constantemente de lo mismo, difundiendo solo energía negativa, no solo terminarás agotando a tus amigos, sino que también te arrastrarás hacia un torbellino de emociones desfavorables. La queja actúa como un veneno persistente que desgasta nuestro interior, impidiéndonos reconocer lo positivo que nos rodea. Debemos aprender a ser agradecidos y a encontrar la luz en nuestra existencia, tal como lo hizo Ellen Keller, quien, aunque ciega y sorda, vivió con gratitud. Es esencial abordar los desafíos con una mentalidad positiva y productiva. La mediana y tercera edad es una etapa propicia para la reflexión y el cultivo del amor propio. Aprovecha cada día para retomar esos sueños que alguna vez pusiste en pausa. No dejes que el tiempo se deslice sin sentido entre quejas, acumulando arrepentimientos que no tienen fin. 4. Deja de sentir que estás solo. Nadie vive aislado. Aunque compartas tu hogar con tus hijos o tu pareja, es fundamental mantener tu independencia emocional.
No puedes estar pendiente de tu familia todo el tiempo, necesitas un espacio propio. A menudo, las personas mayores sienten soledad, pero esta se puede superar. Desarrollar pasatiempos, intereses personales y unirte a actividades sociales son maneras eficaces de combatirla. Un buen ejemplo es el señor Yang Jian, quien continuó disfrutando de la lectura y la escritura en sus últimos años. Sigue conectado con el mundo exterior, experimenta la satisfacción y el bienestar en tu corazón. Deja tu hogar, haz nuevas amistades con personas que compartan tus intereses, involúcrate en diversas actividades y llena tu vida de color. Mantener la interacción con el mundo exterior no solo aporta felicidad, sino que también llena el alma de energía y calidez. 5. Deja de meterte en lo que no te concierne. Cada quien debe ocuparse de su propia responsabilidad sin estar pendiente de los demás. Como personas mayores, debemos aprender a darles a nuestros hijos la libertad de tomar sus propias decisiones, sin poner el foco siempre en nosotros mismos. No es nuestra tarea intervenir en sus vidas, especialmente cuando se trata de la crianza de los nietos. Debemos respetar las decisiones que ellos tomen como padres, como expresó Gibran en su poema, «Tu hijo no te pertenece realmente. Son los frutos del anhelo de la vida misma. Llegaron al mundo a través de ti, pero no por tu voluntad. Están a tu lado, pero no son tuyos». Para fomentar relaciones familiares saludables, es fundamental que exista en la familia un ambiente de entendimiento, respeto y cariño, en lugar de disputas y desacuerdos. 6. Evita las críticas excesivas. Lo que se dice de más puede hacer daño, especialmente cuando las personas de mediana y avanzada edad se comunican con sus hijos. Temas como la salud, el matrimonio o el trabajo suelen ser comunes en sus conversaciones. Sin embargo, cuando las advertencias se repiten constantemente, pueden generar resentimiento en los más jóvenes. A medida que los hijos crecen, van formando su propio criterio y capacidad de juicio. Algunas personas prefieren hacer las cosas a su propio modo. Como mencionó Zhuge Liang en el libro de Mandamientos, sin serenidad, no se puede avanzar mucho. Es importante ofrecer a nuestros hijos un entorno de calma donde puedan enfrentar y resolver sus desafíos por sí mismos. Excesivos regaños no solo fallan en obtener los resultados esperados, sino que también pueden erigir una barrera invisible entre padres e hijos. La confianza y el respeto son fundamentales para fortalecer los lazos familiares. Es fundamental confiar en la habilidad de nuestros hijos para gestionar sus propias vidas. En ocasiones, un apoyo silencioso y una ayuda sutil pueden ser más efectivos que muchas palabras. Algo similar ocurrió con Edison, quien siendo niño, era extremadamente curioso y realizaba acciones que irritaban a los adultos, pero su madre lo respaldó, lo que le permitió llegar a ser un destacado inventor. 7. Deja de acumular dinero, la vida es breve. Aprovecha el presente, amigos que se encuentran en la mitad o el final de la vida. Ha llegado el momento de soltar un poco el control sobre el ahorro. Tener dinero en el banco puede traer una sensación de seguridad por un tiempo, pero no incrementa de manera significativa el bienestar. Tras años de trabajo duro, es hora de ser generoso contigo mismo. No hace falta obsesionarse con el precio de un vestido o el valor de una lechuga. Utiliza tus recursos para cumplir con tus necesidades y caprichos. El dinero solo adquiere valor cuando lo utilizamos, porque es en ese momento cuando realmente nos proporciona felicidad y satisfacción. Al igual que Balzac, quien amontonó fortuna a lo largo de su existencia, pero nunca gozó de una vida plena, terminando solo y cautivo de su riqueza. Invertir en la vida no solo implica lo material, sino también lo espiritual y emocional. Destina tus ahorros para viajar y explorar la belleza del mundo, aprender algo nuevo y enriquecer tu ser interior. Disfruta de comidas diferentes, conoce tradiciones culturales diversas. Permite que la etapa de la vejez sea vibrante gracias a nuestra audaz manera de gastar.
8. Deja de malgastar el tiempo. Un instante de tiempo, un instante de oro. Es casi imposible adquirir un momento de tiempo con un momento de oro. El tiempo vuela rápidamente. En un parpadeo, hemos llegado a la mitad y etapa avanzada de nuestras vidas. Los años no se detienen por nadie, así que actúa ahora. Compra lo que te apetezca comer y disfrútalo cuanto antes. No siempre digas que puedes esperar unos días. Nosotros sí podemos esperar, pero el tiempo no se detiene para nosotros, al igual que Susi, quien, a pesar de los altibajos que marcaban su existencia, siempre apreció cada instante, ya fuera positivo o negativo, saboreando tanto su talento como la vida misma. No debemos ser duros con nosotros mismos, permitiendo que el tiempo valioso se desperdicie en una espera sin fin. La calidad de vida en la mediana y avanzada edad no se basa únicamente en la abundancia material. La verdadera clave está en la riqueza del alma. Es como una carta dirigida a los mayores, expresada con un lenguaje claro y directo, que revela la sabiduría y el auténtico significado de la vida. Vamos a aprender a soltar las cargas del pasado, liberándonos de los remordimientos y dificultades que ya no nos sirven. Apreciemos cada instante de la hora, experimentemos la belleza de la vida con el alma, manteniendo una actitud positiva y esperanzada hacia lo que está por venir. Cada día está lleno de posibilidades, brindándonos el coraje y la esperanza necesarios para seguir adelante. Unámonos hoy, en este día que parece común, para crear un capítulo único que pertenezca a las personas de más experiencia y madurez. Abrazamos el cambio con sabiduría y valentía, con paciencia y afecto para brindar calor a los demás, con determinación y esperanza para guiar el trayecto hacia lo que está por venir. Que todas las personas en la mitad o final de su vida puedan resplandecer con su mayor luminosidad en el crepúsculo de los años, disfrutando de una existencia plena, alegre y llena de propósito. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Un hombre mayor lloró con tristeza y le dio un consejo a su antiguo amigo: no jugara al mahjong solo por pasar el rato. Vamos a descubrir por qué. El mahjong, siendo una actividad recreativa tradicional, se suele practicar como una forma de esparcimiento en el tiempo libre. Sin embargo, para muchos mayores, una adicción excesiva a este juego puede resultar en una falta de atención hacia su envejecimiento. En una localidad de Maoming, Guangdong, vivía un hombre de la tercera edad llamado Tío Bai. Tenía 76 años, fue ejecutivo y su pensión mensual ascendía a 10.000 yuanes. También posee una vivienda de 120 metros cuadrados y algunos ahorros, lo cual le permite llevar una vida cómoda. Su esposa también recibe una pensión, aunque esta es de solo 4.000 yuanes, lo que les asegura una vida tranquila. El tío Bai tiene 2 hijos que ya han formado sus propias familias, y los nietos han crecido. Cada año nuevo, los hijos se reúnen con ellos, y toda la familia disfruta de un buen tiempo juntos. Obtuvo entre $1,000 y $2,000. Aunque hacía tiempo que no jugaba, seguía siendo hábil en el mahjong y rápidamente se volvió dependiente de él. A partir de entonces, comenzó a ir a la sala de mahjong todos los días. El viejo Ben lo observaba tan absorbido que le recomendaba no jugar todo el tiempo, señalando que aunque el juego puede ayudar a pasar el tiempo, también es muy perjudicial, y que no siempre se sale ganando. Le aconsejó que era preferible no participar en el juego, pero el tío Bai no prestó ninguna atención a sus palabras. Creía que por fin había hallado una manera de divertirse y no estaba dispuesto a dejarla ir tan pronto. Su esposa, al notar la obstinación del tío Bai, se sintió profundamente frustrada y frecuentemente tenía discusiones con él por esa razón. Sin embargo, él no le daba importancia a sus palabras y solía referirse a ella como alguien metida. En el pasado,
el tío Bai casi nunca le respondía de mala manera, pero desde que desarrolló su adicción al mahjong, su trato hacia ella cambió drásticamente. Cada vez que su esposa lo regañaba, él no tardaba en iniciar una disputa. Con el tiempo, ella optó por dejar de prestarle atención, convencida de que no valía la pena seguir insistiendo. El tío Bai, al notar que su esposa había dejado de regañarlo, se sintió aliviado y jugaba al mahjong con mayor calma. No obstante, con el tiempo, terminó perdiendo no solo lo que había ganado, sino también su propio dinero. Al darse cuenta de las pérdidas, se llenó de frustración y, con la esperanza de recuperarlas, empezó a realizar apuestas más arriesgadas. Sin embargo, en lugar de revertir su suerte, continuó perdiendo aún más. Finalmente, acabó sin ahorros y sin su pensión. A pesar de todo, el tío Bai no reflexionó y, con la intención de recuperar el dinero que había perdido, tomó los ahorros de su esposa para seguir apostando. Sin embargo, también perdió esa suma y terminó acumulando una gran deuda. Al enterarse, su esposa se enfureció tanto que su salud, ya frágil, se vio afectada. Su delicado estado no toleraba semejantes tensiones, pero las acciones del tío Bai solo agravaron su condición. Después de que su esposa enfermara, necesitaba dinero para cubrir el costo del tratamiento, pero el tío Bai ya había agotado todos los ahorros familiares. Aunque ambos recibían una pensión, esta no era suficiente para saldar la deuda ni costear el tratamiento médico. Solo en ese momento, el tío Bai comprendió su error y abandonó el hábito de jugar al mahjong. Para afrontar la enfermedad de su esposa, no tuvo más opción que pedir apoyo financiero a sus hijos. Sin embargo, al descubrir que había perdido todos los fondos, sus hijos, indignados, lo reprendieron y se negaron a ayudarlo, creyendo que intentaba engañarlos. De este modo, la anciana no pudo someterse a la operación y, al final, perdió la vida. El tío Bai quedó profundamente afectado, incapaz de prever cuánto daño su adicción al juego causaría tanto a su esposa como a él. A partir de ese momento, su vejez se tornó cada vez más difícil, enfrentando obstáculos constantes y lidiando con el pago de deudas cada mes. Sus hijos, además, lo evitaban y se negaban a visitarlo. Pasaba sus días en soledad, plenamente consciente de que su situación era el resultado de sus propias decisiones. El tío Bai se arrepentía profundamente de las decisiones que había tomado y buscaba alertar a otros mayores sobre los riesgos asociados al mahjong. Esta práctica no solo puede afectar negativamente al jugador, sino también impactar a las personas cercanas, generando tensiones y resentimientos entre sus hijos. Su deseo era evitar que otros adultos mayores cayeran en los mismos errores, ya que el mahjong tiene el potencial de generar adicción con facilidad. Numerosos adultos mayores, tras retirarse y disponer de más tiempo libre, empiezan a pasar largas jornadas en las salas de mahjong, dedicando horas e incluso días enteros a esta actividad. Mientras dejan de lado otras responsabilidades importantes. Permanecer sentado durante tanto tiempo no solo afecta negativamente su salud física, sino que también genera un desgaste mental considerable. Además, el mahjong suele estar vinculado a apuestas, y algunos jubilados incrementan continuamente las cantidades apostadas con la esperanza de ganar, llegando incluso a arriesgarlo todo. Este afán desmedido por obtener dinero puede llevarlos a perder la claridad de juicio y caer en la trampa del juego compulsivo. Dedicar tiempo al mahjong también implica perder momentos valiosos, privando a las personas mayores de vivencias más enriquecedoras. La etapa de la vejez debería estar llena de diversidad, incluyendo oportunidades para disfrutar de la lectura, viajar, involucrarse en actividades sociales y compartir momentos significativos con seres queridos. No obstante, pasar largas horas jugando al mahjong puede llevar a desaprovechar estas experiencias tan gratificantes. El apego desmedido al mahjong puede aislar a los ancianos de la sociedad, dificultándoles mantenerse al tanto de los cambios actuales.
Esta actividad también puede influir negativamente en su salud emocional. Las pérdidas económicas en el juego pueden generar irritación, ansiedad y episodios depresivos. Y permanecer en este estado de ánimo negativo durante mucho tiempo puede deteriorar su bienestar psicológico e incluso derivar en trastornos mentales. Además, las discusiones que surgen durante las partidas pueden perjudicar las relaciones personales, dejando a los mayores con una sensación de soledad y vulnerabilidad. En resumen, aunque el mahjong puede ser una forma de entretenimiento, dedicarle demasiado tiempo termina malgastando la etapa de la vejez. Las personas mayores deberían apreciar el valor de su tiempo y evitar el exceso en esta actividad para tener una vida más plena en esta etapa. Entre todos, debemos fomentar un ambiente positivo y saludable para el bienestar de los adultos mayores. Hola a todos. Bienvenidos al budismo, hay comida en casa. Un corazón sereno no se asusta. La costumbre de los chinos de ahorrar es bien conocida globalmente, es parte de su tradición. Son los mayores quienes más suelen ahorrar, pero todos entendemos que una de las cosas más tristes es que una persona se vaya y el dinero quede atrás. Sin embargo, los hijos no lo comprenden. La probabilidad de que esto ocurra no es baja. En épocas en las que no existían bancos en nuestro país, las personas solían resguardar sus bienes más preciados en sus hogares, como las joyas de oro. Los más mayores preferían esconderlos bajo la cama, en las mesas o, incluso, enterrarlos. Yu Dongzheng, de 65 años y sin hijos, había ahorrado 40.000 yuanes para su retiro, pero en lugar de guardarlos en un banco, los escondió en el ático de su casa. Un día, su sobrino, quien necesitaba dinero urgentemente, fue a buscarlo, solo para descubrir que el dinero se había deteriorado. El objeto no puede ser reparado debido a los daños sufridos. Su autenticidad no puede ser verificada. Ya no es posible intercambiarlo. Se aconseja a las instituciones bancarias evitar guardar dinero en el hogar. Es preferible depositarlo puntualmente en el banco. Buda nos recuerda que el dinero en efectivo no es apropiado para ser ocultado. Al fin y al cabo, si el papel se encuentra en un entorno húmedo, se descompondrá en poco tiempo. Por esta razón, en la sociedad actual, muchos adultos mayores siguen guardando dinero en secreto. No obstante, la mayoría de ellos prefieren cambiar su dinero por oro o por una cuenta de ahorros, y son estos dos elementos los que suelen esconder. Además, tras ocultar el dinero, no siempre lo informan a sus hijos, lo que podría dar lugar a pérdidas accidentales. A medida que las personas mayores van envejeciendo, su capacidad de recordar suele deteriorarse. En muchos casos, el dinero que alguna vez guardaron en secreto, con el paso de los años, lo olvidan. Incluso tras su fallecimiento, los hijos, al hacer la limpieza de la habitación, descubren ese dinero o libreta de ahorros en un lugar apartado. El oro, por ser un metal valioso, es sencillo de vender en cualquier momento. Sin embargo, los fondos depositados en bancos hoy en día no son tan fáciles de manejar. Aunque se afirma que al guardar dinero en una entidad financiera se asegura la protección de los bienes, si el anciano fallece y no se conoce la clave del depósito, retirar el dinero puede convertirse en un gran obstáculo. Tras el fallecimiento de los mayores, el banco se ve en una situación confusa, sin saber qué paso seguir, además de la obligación de informar a los hijos o la esposa del titular de la cuenta. Si nadie se presenta en el banco para reclamar el dinero, este permanecerá en la cuenta corriente sin ser reclamado. Si consideras que este video es útil, no dudes en hacer clic en suscribirse y darle me gusta. También puedes compartirlo con tus amigos. Agradecemos mucho tu apoyo. Si esto sucede, es decir, si los padres han fallecido y se encuentra el depósito bancario mientras se organizan los efectos, ¿cómo se debe retirar ese dinero? Es necesario preparar 3 documentos. El primero es el acta de defunción.
El segundo es el documento de identidad del titular del depósito, es decir, la persona que guardó el dinero, y se debe presentar su identificación. Estos dos documentos, que se obtienen tras el fallecimiento del anciano, no son especialmente difíciles de conseguir. Sin embargo, el tercer documento, el certificado notarial, resulta algo más complicado. Si no se tiene acceso a la clave del depósito bancario del fallecido, esos fondos pasan a ser parte de la herencia, y en nuestro país, la herencia debe ser tratada de acuerdo con la ley. Cabe destacar que hay distintos tipos de herederos: el cónyuge, los hijos, los padres y otros familiares. Si existe un testamento claro, este debe ser notariado conforme al reparto de bienes que se especifique en él. En ausencia de testamento, la distribución de los bienes se realizará según el orden de los herederos. Primero el cónyuge, luego los padres y los hijos. Si no existen herederos en este orden, se procederá con los hermanos, abuelos, y así sucesivamente. Una vez que se obtenga el certificado notarial, los herederos podrán dirigirse al banco para retirar los depósitos. En realidad, el banco ha implementado un proceso tan detallado para la retirada de dinero, con el fin de proteger a los verdaderos herederos legales y evitar que personas no autorizadas reclamen el dinero de manera fraudulenta. En realidad, en muchas familias existen grandes diferencias entre los cónyuges y entre padres e hijos. En particular, en hogares con varios hermanos, después del fallecimiento de los padres, la distribución de los bienes suele generar conflictos. Si no se alcanza un acuerdo sobre el orden de la herencia dentro de la familia, los ahorros de los padres podrían no estar disponibles. Para prevenir que surjan este tipo de problemas en el proceso de herencia, he recopilado 4 aspectos clave que pueden asegurar la protección de los bienes de los ancianos y facilitar que los hijos reciban estos fondos. 1. Cuando vayas al banco para abrir una cuenta, recuerda pedir tanto una libreta de ahorros como una tarjeta bancaria. Aunque muchas personas prefieren optar por la tarjeta, la libreta tradicional ofrece ventajas. Esto se debe a que cada depósito realizado queda registrado de manera detallada en la libreta, incluyendo el monto y la fecha de vencimiento. Con tantas tarjetas bancarias, es fácil olvidar los detalles, pero los registros en la libreta son difíciles de pasar por alto. Por lo tanto, si decides guardarla en un lugar seguro, asegúrate de hacerlo correctamente. 2. No olvide poner la libreta dentro de una bolsa de plástico al guardarla. Tenga en cuenta que, si queda en el fondo de un cajón en su hogar, podría estar en riesgo de sufrir daño por insectos o humedad con el tiempo. Guardarla en una bolsa de plástico es una forma efectiva de protegerla de esos factores y evitar su deterioro. 3. Si la relación con la familia es sólida, aunque haya fondos ahorrados, lo más adecuado es compartir esa información con su esposa o hijos. Si se siente en paz, puede revelarles directamente la contraseña. Si no tiene confianza, puede escribir la clave del depósito en un cuaderno y guardarlo en un sitio seguro. Posteriormente, informe a sus hijos o a la persona encargada sobre la existencia de ese dinero en el banco. De esta manera, incluso después de su fallecimiento, la familia sabrá que dejó esa suma de dinero guardada. Aunque eventualmente se entregue como herencia, la familia seguramente recibirá el dinero. En cambio, si guarda dinero en secreto sin que su esposa e hijos lo sepan, y sucede una muerte inesperada, es posible que la familia no localice esos fondos, lo que provocaría que el dinero se pierda. 4. Piense en redactar un testamento. De hecho, los jóvenes hoy en día le dan más importancia a este asunto que las personas mayores, ya que muchos adultos mayores no desean recibir recomendaciones sobre el tema. Sienten que hacer un testamento está vinculado a la muerte, lo que genera que lo eviten. Sin embargo, la sociedad actual es muy distinta a la de antes. Los testamentos están tomando cada vez más relevancia. Si se puede superar la idea de redactar uno,
hacerlo con anticipación puede evitar numerosos problemas en cuanto a la distribución de bienes o herencia entre los hijos en el futuro. Vi un video en línea donde un periodista entrevistaba a un hombre mayor de casi 80 años. Cuando le preguntaron qué consideraba más confiable en la vejez, el dinero o los hijos, el hombre respondió de inmediato, el dinero. En la cultura china, existe una creencia muy arraigada de que los hijos deben cuidar de los padres cuando envejecen. El anciano también compartió esta perspectiva. Aunque su respuesta fue directa, había una sensación de tristeza oculta en sus palabras. En la actualidad, el vertiginoso avance de la sociedad ha acelerado el ritmo de vida. Y aunque la calidad de vida ha mejorado considerablemente, parece que las emociones entre las personas se están volviendo cada vez más distantes o se ven presionadas por las cargas cotidianas. Al pensar en lo que dijo el anciano, no es sin motivo. Los cambios pueden brindar a los mayores una vida más plena y respetable, tal como mencionó el anciano. Con dinero, puedo disfrutar de una vida de mayor calidad. No me preocupa la falta de dinero para acudir a un médico. ¿Qué te gustaría comer? ¿Dónde prefieres jugar? No te preocupes por los gastos. Incluso si la movilidad resulta difícil, siempre se puede contratar a una persona para que ayude. En la etapa final de la vida, la vejez, para no tener que angustiarse por los costos, la comodidad depende del dinero. El anciano comentaba que el 99% de los problemas en el mundo pueden resolverse con dinero. Contar con recursos económicos garantiza una vida digna en la vejez. Los hijos, ya con energías limitadas, cuando los periodistas les preguntan por qué no recurrir a ellos, el anciano responde con claridad que sus hijos tienen sus propias familias. Ellos también deben trabajar arduamente en la sociedad para sustentar a sus seres queridos. Ella tiene sus propios hijos y debe atender a los mayores, pero su tiempo es escaso. Como dice el dicho, no hay hijo que permanezca mucho tiempo junto a la cama de un anciano. Los hijos asisten a los mayores cuando enfrentan dificultades y cumplen con su obligación. Eso ya es un acto de verdadera filiación. La mayoría de los hijos que cuidan a sus padres mayores lo hacen por voluntad propia, pero en ocasiones no pueden. Por eso, para no convertirse en una carga para ellos, es más prudente ahorrar más dinero. El bienestar debe contar tanto con recursos económicos como con hijos. Sin embargo, al final, el anciano también expresó, si tienes dinero, necesitas hijos. Los hijos son el soporte emocional. La niñera, en última instancia, no forma parte de la familia. Los familiares se van después de su jornada laboral. Muchos usuarios en línea comentan que, aunque se disponga de mucho dinero, no se puede reemplazar el cuidado familiar. Incluso algunas personas mayores que viven solas invierten grandes sumas en hogares para ancianos, pero aún así no reciben el trato y la atención que necesitan. Esto se debe a que el anciano no tiene hijos. Sin hijos, no hay motivo para escuchar reclamos. Por supuesto, esto es una situación personal, pero también pone de manifiesto ciertos problemas. Durante milenios, la familia ha sido, para los chinos, un vínculo de sangre. Es una conexión que trasciende lo físico, más allá de los huesos y los tendones. Aunque se tenga mucho dinero, el amor de los hijos hacia sus padres sigue siendo una fuente de apoyo emocional, un refugio para el espíritu. La vida es una vivencia única. Y esta vivencia no se limita únicamente a los placeres como la cerveza y los dulces, ni a la calma y la ausencia de preocupaciones. Una vida plena incluye tanto la búsqueda espiritual como los lazos emocionales. Al final, todos envejecemos. Es importante ahorrar más dinero para la jubilación mientras aún eres joven. Solo así podrás disfrutar de una vida cómoda en la vejez. Tener hijos que te respalden es una gran fortuna, pero no puedes depender completamente de ellos. Por otro lado, contar con dinero te permite apoyar a tus hijos en momentos cruciales.
Si no tienes hijos, entonces es importante ahorrar aún más para garantizar una vejez segura. Existe un dicho muy conocido: el dinero no lo es todo, pero sin él no tendrás nada. Por esta razón, es fundamental mantener una buena situación económica durante toda la vida. Solo así podemos disfrutar de seguridad y confianza personal. Sin embargo, la mentalidad de muchas personas ha evolucionado. Dejemos a un lado a los jóvenes que prefieren gastar por adelantado. Al fin y al cabo, son jóvenes y aún tienen mucho tiempo para darse ciertos lujos. En cambio, enfoquémonos en las personas de mediana edad o en los jubilados. Dentro de este grupo, algunos piensan que ya están en la mitad del camino de la vida. En esta etapa de esfuerzo y perseverancia, consideran que no es necesario centrarse tanto en el dinero. No importa si guardas dinero o no. Los hijos mayores igualmente podrán tener una vida cómoda. Hay quienes, con cierta ingenuidad, creen que ahorrar solo conduce a vivir en la escasez, sin disfrutar de ninguna felicidad. Además, por mucho dinero que una persona acumule, no podrá llevárselo al otro lado. Por lo tanto, ahorrar no es indispensable. Incluso resulta absurdo ver a algunos ancianos aferrarse a una pensión considerable. Consideran que su pensión mensual es suficiente y no les preocupa quedarse sin dinero para gastar. Por ello, ahorrar no es una prioridad para ellos. En realidad, cuando el dinero se agota, el país se encargará de su sustento. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre quienes ahorran durante su vejez y quienes no lo hacen? Escuchemos las experiencias de dos personas mayores con puntos de vista opuestos. Observemos cómo es la vida en la tercera edad para quienes deciden ahorrar y para quienes no. El primer caso es el de tío Liam, un hombre al que le encanta guardar dinero. Con 71 años, lleva 11 años jubilado y ya ha acumulado 610,000 yuanes. Aún así, siente que no es suficiente y continúa ahorrando. Algunos podrían preguntarse por qué las personas mayores se esfuerzan tanto en ahorrar. Al final, cuando realmente necesitan gastar ese dinero, a menudo ya no tiene sentido. Para ser honesto, disfrutar del proceso de ahorrar me resulta fascinante. Este tema ha dado mucho de qué hablar entre la gente. Cuando me jubilé, recibía una pensión de 5,000 yuanes. De esa cantidad, destinaba 1,000 al mes para mis gastos y guardaba el resto. Mis hijos, al notar mi actitud ahorrativa, solían decirme que, aunque tengo dinero, sigo comportándome como si fuera pobre. Comentaban que no sabía cómo disfrutar de la vida. Mi esposa tampoco estaba de acuerdo conmigo, solía decir que la vida es corta y que no vale la pena pasársela contando y guardando dinero todo el tiempo. Incluso mis colegas jubilados se burlaban de mi hábito. Decían que acumular dinero no tiene sentido y que es mejor aprovecharlo mientras se puede, porque cuando llegue el día en que no pueda moverme, ni siquiera podré usarlo. A pesar de todas esas opiniones, no me dejo influir. Para mí, ahorrar es una práctica disciplinada, casi como un pasatiempo que disfruto y que no me resulta pesado. Así he continuado hasta hoy. Después, algo sucedió en casa que cambió la percepción que mi esposa y mis hijos tenían de mí. Hace 5 años, durante un examen médico, a mi esposa le detectaron un tumor. Aunque aseguraron que no era maligno, para prevenir problemas futuros tuvo que someterse a una cirugía y a un tratamiento preventivo. En ese momento, la operación y algunos estudios adicionales representaron un gasto de 80,000 yuanes. Sumando los costos del tratamiento posterior, el total superó los 110,000 yuanes. Mientras tanto, la pensión mensual de mi esposa era de menos de 3,000 yuanes, lo cual apenas cubría lo esencial para vivir. No había logrado ahorrar nada durante todos estos años. Nuestros 2 hijos sabían que necesitábamos 110,000 yuanes, pero se sintieron algo incómodos. Mi hijo comentó que había adquirido una casa nueva y solo disponía de 30,000 yuanes en efectivo.
Mi hija, quien tiene 3 hijos, también contribuyó con 10.000 yuanes. Pero, ¿quién iba a cubrir los 70.000 yuanes que faltaban? Claramente, tendría que ser yo. Unos años antes de mi jubilación, conseguía ahorrar 3.800 yuanes mensuales. Ahorré durante 5 años, y al final, tenía alrededor de 240.000 yuanes en mi cuenta. Fue de esta manera como pude asegurarme de que mi esposa tuviera los fondos necesarios para su tratamiento. Si hubiera sido como mi esposa, habría estado comprando algo cada día, sin dejar de gastar. En ese caso, habría tenido que pedir dinero prestado a otras personas. En varias ocasiones, utilicé mis ahorros para resolver problemas familiares. Un ejemplo de esto es mi yerno, quien no tuvo éxito con sus inversiones y no pudo cubrir la hipoteca. Estaba al borde de que le embargaran la casa. Tomé algo de dinero de mis ahorros para ayudarlo a pagar la hipoteca durante un año, para que pudiera mantener su hogar. De esta manera, mi hija y mis 3 pequeños nietos no quedarían sin un lugar donde vivir. En años anteriores, la madre de mi nuera sufrió de un tumor y requería tratamientos de quimioterapia que superaron los 200.000 yuanes. Aunque el hermano de mi nuera disponía de algo de dinero, gran parte de sus ahorros estaban invertidos en acciones junto a otras personas y también perdió todo. Si intentara vender su casa, no lograría obtener un buen precio. Mi hijo también se encontraba muy presionado, y lo único que logró reunir fueron poco más de 50.000 yuanes. Al final, para poder apoyar a mis suegros, decidí prestarles 100.000 yuanes a mi nuera. Esto solucionó el problema. Tras atravesar estas experiencias, muchas personas coinciden conmigo en que es crucial ahorrar dinero, y yo no he tenido preocupaciones financieras en años. Actualmente, ahorro alrededor de 4.000 yuanes mensuales, y el resto, 1.000 yuanes, los uso para mis necesidades personales. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Mi vida continúa siendo bastante cómoda. De vez en cuando, consigo ganar algo de dinero adicional. El ahorro que realizo cada mes sigue creciendo. Actualmente, tengo más de 50 millones guardados. No solo disfruto de una vida cómoda, sino que también he podido apoyar a mis hijos gracias a los ahorros que he acumulado. Por eso, soy muy atento con mi familia, y mis visitas se han vuelto más frecuentes. Mi esposa también ha dejado de hacer gastos excesivos. Incluso ha empezado a ahorrar un poco, aprendiendo a gestionar el dinero junto a mí. Aunque no ahorra grandes cantidades, al menos ha guardado algo. En realidad, el ahorro es simplemente reunir el dinero que sobra. Cuando nos enfrentamos a situaciones imprevistas en la vida, tenemos una base firme sobre la cual apoyarnos. La segunda persona es la tía Rosa, quien no es fanática de ahorrar dinero. Tiene 67 años. Yo tengo 67 años y mi esposa 72. Nos retiramos al mismo tiempo y ya llevamos 12 años jubilados. Sin embargo, ahora estamos en la jubilación y ni siquiera contamos con 500.000. Hace algunos años, ambos enfermamos. Además, no pudimos costear el tratamiento. Hoy en día, los enfermos sufren mucho. La vida es realmente difícil. En realidad, en aquellos tiempos, mi esposa y yo éramos bastante acomodados. Las pensiones de ambos suman $8.000 al mes, y solo tenemos una hija. No necesitas preocuparte por tu futuro o por los hijos que puedas tener. Desde que nos jubilamos, hemos disfrutado de una vida de calidad. Primero, le di a mi hija más de 200.000 yuanes como obsequio. Renovamos nuestra casa y compramos un coche nuevo. Luego, cada pocos días, mi esposa y yo salimos a conducir juntos.
Nuestra rutina diaria también se ve influenciada por las costumbres de las generaciones más jóvenes. Pocas veces cocinamos en casa y preferimos comer fuera. Incluso cuando adquirimos algo en una cena de otro, no negociamos el precio. Si creemos tener suficiente dinero, optamos por lo más caro sin pensarlo demasiado. Mi esposa y yo solemos comprar 1 o 2 conjuntos de ropa cada mes. En ese periodo, muchas personas admiraban la manera tan auténtica y hermosa en la que vivíamos como pareja adulta. Debido a los gastos mensuales, nos vemos en la necesidad de trabajar nuevamente. En varias ocasiones, tuve que esperar a que llegara mi pensión para poder disponer de ella. Por eso, no tenemos el hábito de ahorrar. Siempre tengo la sensación de que la pensión llega cada mes y aumenta año tras año. No me preocupa quedarnos sin dinero ni que suban los precios. Además, nuestra hija y su esposo nos han prometido que nos apoyarán cuando lleguemos a una edad más avanzada, los complacemos. Siempre que solicitan dinero, intento darles lo que pueda. Sin embargo, hace 4 años, después de 8 años de retiro tranquilos, todo se vino abajo debido a una enfermedad. Mi esposa había tenido un pequeño inconveniente en el corazón, pero después de la jubilación, este se intensificó. Como resultado, empeoró. En una reunión con amigos, de pronto perdí el equilibrio y caí al suelo, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Me llevaron de inmediato al hospital para realizarme unos exámenes, y resultó que necesitaba una cirugía de bypass para solucionar el problema. Sin embargo, el costo de la operación era de 180,000 yuanes. En ese momento, no teníamos suficiente dinero, así que recurrimos a nuestra hija para pedirle un préstamo. Cuando ella se enteró del precio, se mostró molesta y protestó. No podía prestarnos tanto, así que solo nos dio 80,000 yuanes. Entonces, acudí a pedir ayuda a mis familiares, uno por uno. No estoy segura de cuán humilde me sentí en ese momento. Para conseguir más de 10,000 de ellos, tuve que hacer promesas, hablar sobre la importancia de los lazos familiares, entre otras cosas. Finalmente, logré reunir el dinero necesario. Mi esposa también se recuperó. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sufriera una nueva caída, lo que me provocó una fractura en la zona lumbar. Ahora necesito una cirugía para colocar un soporte de tornillos de acero en la parte superior. Además, mi pie derecho requiere una placa de acero. Este tendrá un costo aproximado de 100,000 yuanes en total. Mi hija y mi yerno se dieron cuenta de que siempre teníamos que gastar grandes sumas en atención médica. Con el tiempo, se fueron alejando de nosotros. Ellos me dieron 40,000 yuanes para la operación inicial, lo que implica que no puedo retirar ese dinero. Déjame ocuparme de esto por mi cuenta. Fue así como, para poder recuperarme, también le pedí dinero a mi papá, poco a poco. Sin embargo, el dinero que pedí prestado la última vez aún no me ha sido devuelto. En esta ocasión, cuando intenté pedir dinero prestado nuevamente, muchas personas se negaron a ayudarme. Al final, solo logré reunir unas pocas decenas de miles de yuanes, lo cual era claramente insuficiente. Sin embargo, para poder realizar la operación con rapidez, opté por el dispositivo de fijación más común para fracturas en la columna vertebral. La intervención fue completamente exitosa y la recuperación fue excelente. No obstante, al haber utilizado un equipo estándar, surgieron varios efectos secundarios. Se comenta que este tipo de dispositivo debe ser reemplazado cada 15 o 20 años. Cada vez que me siento algo fatigada o llega la temporada de lluvias, la molestia en mi espalda se vuelve insoportable. Este dolor es incurable y me acompañará para siempre. Aunque la pensión ha subido un par de cientos de yuanes, no ha generado ningún cambio favorable. Mi esposa debe tomar medicinas a diario, y yo tengo que hacerme chequeos médicos cada 3 meses. Yo me encuentro en una situación similar,
para aliviar el dolor en mi cuerpo, de vez en cuando recurro a la acupuntura, los baños de hierbas y la medicina. Casi todos los días, para seguir adelante, mi cuerpo requiere un gasto constante de dinero. La vida se siente bastante dura, muy desolada. A veces me viene a la mente el tiempo en que derrochaba dinero sin pensar, y realmente me siento frustrada conmigo misma, preguntándome por qué no viví de manera más tranquila. Después intenté guardar algo de dinero. Hice los cálculos. Si mi esposa y yo hubiéramos ahorrado 5,000 cada mes, ella habría podido someterse a la colocación de un stent cardíaco, y yo habría podido operarme la columna casi por completo. Pero con los mejores médicos disponibles. Pero lamentarse no tiene sentido. Ahora, aunque me gustaría ahorrar, ya no puedo destinar tanto. Solo espero que el dolor no vuelva a aparecer en el futuro. Vivir de esta manera durante toda la vida. A través de las vivencias auténticas de estas dos personas mayores, nos transmiten de forma clara que las repercusiones de ahorrar o no ahorrar dinero son totalmente distintas. Aunque se menciona que la vejez es breve, si se cuenta con recursos, es importante aprovecharlos mientras se pueda. Aprovecha cada día al máximo. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de que, al llegar a la vejez, los accidentes y los riesgos no disminuyen con el paso de los años. En cambio, aumentan considerablemente. Por eso, es importante seguir con la costumbre de guardar algo de dinero, ahorrar un poco cada mes. Con el tiempo, ese ahorro se acumula, y cuando surjan imprevistos o dificultades, podremos afrontarlos. No te obsesiones con la idea de depender de tus hijos o de la sociedad cuando llegues a la vejez. Los hijos tienen sus propios compromisos y preocupaciones generacionales, y no siempre es fácil que se ocupen de las generaciones anteriores. Actualmente, aunque la política sea favorable y existan instituciones diseñadas para respaldar a los mayores, los recursos disponibles no son suficientes para mantener nuestra calidad de vida. En términos sencillos, cuando se llega a la vejez, es necesario que cada persona se prepare y se sostenga por sí misma. Con esto concluyo mi reflexión de hoy. Si te ha sido útil, no dudes en darle me gusta, activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Agradezco mucho tu apoyo y espero poder colaborar contigo nuevamente pronto.